Y mientras los postulados hallistas, transformadores de la sociedad, se confirman allende las fronteras de la patria, desde posiciones norteamericanas liberales, vale decir, de izquierda democrática, ratificando en pleno siglo XXI el genio político de Haya de la Torre, la preocupación constante por el desarrollo sostenido y el progreso de la región ha llevado hace unos meses a la CEPAL, es decir, la Comisión Económica Permanente para América Latina y el Caribe, a reconocer, como Haya lo hiciera en su momento, la necesidad de formular en América Latina políticas económicas integradas a planes de desarrollo nacional, políticas que solo pueden ser concebidas desde la óptica de la dinámica económica del aprismo a través de un Congreso Económico Nacional, es decir, desde una representatividad política funcional, no republicana, no bicameral, no liberal, no patricia, para reorientar la producción y servir a la nación. Son voces del mundo moderno de hoy, del mundo civilizado, del mundo contemporáneo y del siglo XXI, que están ratificando principios rectores del pensamiento político de Víctor Raúl, y que en otras latitudes del planeta, al materializarse, producen progreso y bienestar para los que menos tienen, arrancándolos de las garras de la explotación, la pobreza y la marginación política, económica y social. Porque desde hace ya algún tiempo el mundo se estaba moviendo con pasos firmes hacia la planificación económica democrática, y porque el mundo entendió, especialmente el sudeste asiático miserable de la década del 50, que la acumulación de capital que produjo hace más de un siglo el despegue económico de las grandes naciones que dominan el orbe, no se producirá más en un nuevo contexto económico mundial asimétrico y limitado por el poder de los países desarrollados y de las grandes corporaciones. Y desde entonces hasta el día de hoy, las pujantes economías de Corea del Sur y Taiwán, de Malasia y Singapur, han crecido vertiginosamente gracias a sus planes de desarrollo nacional diseñados sobre un mapa económico del país por sus agentes de la producción y sus técnicos reunidos, no en parlamentos circenses, improvisados, sumisos o tirados de la nariz por el Ejecutivo, sino en ágoras especializadas, modernas, técnicas y científicas que pusieron a disposición de los inversionistas extranjeros y de los exportadores nacionales la ciencia de una economía planificada con objetivos precisos y de largo aliento. Esa ágora técnica se denomina Consejo de Desarrollo Económico en Singapur. Esa misma ágora, con los mismos propósitos científicos y patrióticos, se denomina Comité de Planificación Económica en Corea del Sur. Esa misma ágora, con los mismos procedimientos, se denomina Unidad de Planificación Económica en Malasia. Esa misma ágora, con el mismo interés nacional y no extranjerizante ni chilenizante, se denomina Consejo de Desarrollo y Planificación Económica en Taiwán. Mientras en el Perú, hace 79 años, el más ilustre peruano del siglo XX, Haya de la Torre, denominó a esta formidable unidad planificadora de la economía nacional, sobre la base de la técnica y la ciencia, pero al servicio de la nación, Congreso Económico Nacional. Y cuando continuamos con el recorrido por este mundo del siglo XXI y comprobamos que Australia, desde 1998, tiene constituido con iguales propósitos una comisión de productividad que no solamente establece técnicamente las metas y el crecimiento de ese país continente, sino que además constituye un esfuerzo político consensuado de sus sectores sociales para proponer las reformas que su pueblo necesita. Y cuando al cruzar el anchuroso Atlántico, desde estas tierras de George Washington y Abraham Lincoln, ponemos pie en el viejo mundo para detenernos en la sorprendente Irlanda, que tiene un pacto social, The Irish Partnership,
en el cual gobierno, empleadores y sindicatos, vale decir, y en el lenguaje ayista, Estado, capital y trabajo, redefinen y negocian cada 3 años la estrategia económica del país, lo que ha logrado el progreso económico sin precedentes de Irlanda desde 1980, tenemos entonces el derecho a preguntarnos, ¿y por qué no en el Perú? ¿Por qué no en la cuna del aprismo y de Haya de la Torre? ¿Por qué se soslaya o se ignora una herramienta formidable para el progreso económico de finales del siglo XXI, que es también instrumento imprescindible para encarar los desafíos enormes de la crisis financiera de este nuevo siglo? ¿Por qué se insiste en la improvisación con políticas públicas que son cocinadas desde las 4 paredes del sector economía y finanzas, sin la participación de los agentes económicos? ¿Por qué no tenemos un mapa económico del país? ¿Por qué no se planifica? ¿Por qué continúan llegando al país inversiones extractivas y primarias que no propenden al desarrollo de la economía nacional, que no producen trabajo, que no transfieren tecnología? ¿Por qué no se reorganiza la producción? ¿Por qué no reconvertimos la industria y la agricultura del país en el marco de un plan maestro de desarrollo económico? ¿Por qué no se establece un mínimo vital de acuerdo a la productividad y la sobreganancia de las grandes empresas? ¿Por qué se insiste con un modelo primario exportador y de servicios que no genera mayor empleo sino desocupación y subempleo, que no se integra con otros sectores domésticos porque no compra materias primas ni insumos nacionales y no crea mercados de capitales y no edifica sólidos eslabones productivos? ¿Por qué somos incapaces de establecer un equilibrio entre la exportación y el mercado interno? ¿Por qué, compañeros y compañeras? La respuesta dura pero realista, dolorosa pero evidente, viene de inmediato, porque el programa político y macroeconómico de Haya de la Torre no ha sido aplicado desde el poder, ni en 1985 ni en el 2006, y porque el APRA, como proyecto político revolucionario, transformador y redentor de los que menos tienen, jamás llegó al poder en el Perú.